hombres de valor. Dios llama a personas que estén dispuestos a obedecerle, a atender el llamado, a decirle, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías, o que le pregunten como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Hemos leído en primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, cómo al apóstol Pablo le tocó defender la integridad de su ministerio, porque sí, Dios lo había levantado para la gloria de su nombre como un líder cristiano modelo a seguir. ¿Por qué? Porque él no buscaba fama, no buscaba lucro, no buscaba el reconocimiento humano, sino la aprobación de Dios. En gratitud y voluntariamente había decidido servirle al Señor, llevando el evangelio a los gentiles, soportando muchas veces naufragio, muchas veces frío. Lo apedraron, lo persiguieron, lo maltrataron muchas veces, hablaron mal de él, querían poner en mal su ministerio, pero él llevaba las marcas del evangelio y seguía firme y fiel, aún en la cárcel, gozoso, escribiendo a las iglesias, enseñándoles. Cuando podía ir a visitar y supervisaba también a los hermanos cómo estaban, y tenía ese gran amor por las almas. Así el Señor hoy sigue formando siervos fieles para trabajar a su viña. Los va probando en lo poquito, somos fieles, en lo mucho el Señor nos pone. Pero tenemos que estar dispuestos a tomar ese llamado, a poner la mano en el arado, esos varones esforzados y valientes que el Señor está buscando. Ahí está el Señor tocando tu corazón. Ahí está el Señor inquietándote a trabajar y a levantarte, llevando la palabra, siendo discípulo del Señor y tratando de servirle con amor e fidelidad. Y aunque toque que sufrir, estar dispuesto a ser mártir por amor a Dios, porque Él nos amó primero y nos ha llamado a trabajar en su viña, a cuidar lo que Él ama, las almas, a seguir anunciando que Él viene pronto y que nos está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que cree que el Señor Jesús es Dios, que se levantó entre los muertos y que un día vendrá. Dios en su misericordia ve su corazón, le perdona, le da una nueva vida y tiene un llamado para tu vida. Atiende tu llamado y sé un hombre de valor, un hombre de bien, un modelo de líder cristiano temeroso del Señor. Así damos la bienvenida en esta hora a cada uno de ustedes, amadas hermanas, hermanos, que se están uniendo al plan de lectura. La gloria y la honra sea para Dios. Continuamos hoy un día más que Dios en su misericordia nos permite compartir la lectura. Llegamos al día 191, va pasando el tiempo rápidamente y venimos en palabra de oración, dándole gracias al Señor y poniéndonos en sus santas y preciosas y poderosas manos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú te has acordado de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo y tu palabra que nos sigue instruyendo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Usa nuestra vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Guarda, Dios mío, nuestro ser, nuestro corazón para ti. Transfórmanos, Señor. Moldéanos, Señor. Fórmanos, Dios mío, a tu imagen, a tu semejanza, Señor, que se perdió con la entrada del pecado y la maldad a nuestras vidas, Señor. Perdónanos por cada ofensa, cada palabra, cada acción, cada cosa que hemos hecho con la cual, Dios mío, te hemos fallado y hemos ofendido tu santidad, Señor. Haznos esas mujeres valientes, esforzadas, Señor. Levanta esos varones valientes, esos hombres de valor, Señor, que atiendan el llamado, que pongan la mano en el arado y que no vuelvan atrás, Señor. Tú tienes siervos, mi Dios amado, varones, Señor, que tú has llamado a trabajar en tu viña, Señor. Mucha es la mies, pocos los obreros. Trae más obreros a tu viña, Señor. Trae más siervos, Señor, esforzados y valientes, Señor. Trae, Señor, esos guerreros, Padre. Levanta, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Esos varones, Señor, Dios mío, para que lleven tu palabra, Señor. Para que lleven el mensaje de salvación, la buena nueva, Señor. Para que puedan, Señor, seguir trabajando y cuidando lo que tú amas, Señor, las almas, para salvación, restauración y vida nueva que hay en ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. En tus manos ponemos la lectura, Señor. Que sea tu nombre glorificado y que tu Espíritu Santo nos enseñe. Precioso Señor. Amén.
Bien, mis amados hermanos, vamos a ver antes de la lectura, como de costumbre, revisar al menos panorámicamente qué leímos el día anterior. El día de ayer leíamos el capítulo número 25 y 26 de Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento, y seguimos viendo, para la gloria del Señor, cómo Dios le permite al rey David organizar, dejar bien avanzado todo, meticulosamente organizado, todo lo que iba a consistir para que el ministerio siguiera en el templo desarrollándose las actividades, para que también en el reino siguieran las personas desarrollando sus roles, coordinando a los levitas para el ministerio de la alabanza en el templo. Y este capítulo pues pudimos ver cómo se destaca el talento musical, los dones que Dios ha dado para adorar al Señor, y en el servicio sagrado, como Dios tomó en cuenta a muchos varones, y así se estableció ese cuerpo de adoradores llenos de dones de parte del Señor. Vimos el tema del liderazgo y de la adoración, pues David logra hacer ese trabajo, dejarlo ya establecido, cómo separó a los levitas expertos de la familia de Asaf, de Emán y de Jedutún para dirigir la alabanza y la música en el templo. También pudimos ver algo bien importante. Dios les había dado a ellos funciones proféticas. Ahí pudimos leer que el texto describe que no solo interpretaban instrumentos, sino que ellos profetizaban. Profetizar, hablar de parte del Señor, lo que denota que su adoración era inspirada por el Espíritu Santo. Qué bendición y qué discernimiento Dios le dio al rey David también para poder identificar a cada uno cuál era su llamado, cuál era su rol, su ministerio que iba a desempeñar, para poder dejar ya toda la estructura para cuando su hijo construyera el templo. Ya estaba también hasta los servidores programados y organizados, y pudimos leer también que el coro era de 288, el grupo principal consistía de 288 levitas, y dice que eran diestros y capacitados en el canto para Jehová. Los dones los da el Señor, los talentos los da el Señor, los ministerios los sigue dando el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que preguntarle al Señor a qué nos ha llamado, a qué área nos ha llamado, a dónde quiere que le estemos trabajando, qué quiere que hagamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y en todo lugar tenemos oportunidad de servirle al Señor y que se haga su voluntad, y nosotros ser obedientes a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que también pudimos leer que la asignación de sus turnos siempre fue por sorteos, y esto era también para evitar malos entendidos, favoritismos, inconformidades. Entonces esto se hacía para que también entre los maestros y el discípulo no existieran esas fricciones. Yo quería este tiempo, no me diste el día que yo quería. Entonces también que no existieran también diferencias entre darle prioridad al experimentado como al que estaba nuevo, desarrollando sus talentos. Entonces básicamente era Dios quien elegía qué día y qué turno le iba a tocar. También leímos en el capítulo número 26 de Primera de Crónicas, ahí se detalla meticulosamente la organización administrativa y también de seguridad en el templo, y se ve cómo David también asigna porteros o guardianes por los linajes, y la distribución también de los tesoros sagrados, el orden de esos oficiales administrativos, y también que Dios le permitió dejar jueces, levitas para atender los asuntos del pueblo. Del versículo 1 al 19, pues pudimos leer la división, la asignación de los porteros. También se hizo la asignación de sus turnos por suertes. Y a diferencia de las asignaciones arbitrarias, los guardianes fueron elegidos mediante sorteo independientemente de su familia o de su jerarquía, para siempre evitar favoritismos, malos entendidos, incomodidades o roces, ¿verdad? El clan de Obededón, wow, qué bendición. Sabemos por la palabra que desde que el arca estuvo en la casa de Obededón, apenas 3 meses, él fue prosperado en gran manera. Lo que llamó también la atención del rey David, que él había sido prosperado, tenía que mover el arca, ¿verdad? Pero también sigue siendo bendecido por haber sido fiel y haberle dado un honor, un cuidado especial
a la presencia del Señor. Y esto es un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque su Espíritu Santo está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Anhelar su presencia, la manifestación de su Espíritu Santo, esos dones también que sigan fluyendo, esa presencia, darle la libertad, porque el Señor es un caballero. Y aquí Él toca la puerta y si nosotros le dejamos entrar, Él habita, Él cena, tenemos comunión, tenemos bendición en el Señor. Y seguimos viendo ahora también a estas alturas de la lectura que la casa de Obed-Edom sigue siendo bendecido su linaje. Fue bendecido en una gran bendición también, dándole una posición de confianza, debido a que en el pasado pues había guardado adecuadamente, respetuosamente el arca del pacto. Se le seguían dando a su familia puestos de máxima confianza. Tenía él en medio de las funciones que David estaba estableciendo de parte del Señor. Por ejemplo, en la seguridad y el control, su trabajo consistía en vigilar las entradas y proteger los tesoros. Imagínense, los tesoros, y decir quién podía acceder al santuario y quién no. Y también asegurarse de que el culto se mantuviera puro y ordenado. Qué importante es eso, porque hoy en día se ha perdido mucho la reverencia a la casa del Señor. Tenemos con la ayuda de Dios que enseñarle a nuestros niños a que es la casa de Dios, es casa de oración. Los adultos dar el ejemplo. Tenemos que llegar a orar. Habrá tiempo de platicar afuera, habrá tiempo de platicar después del servicio, habrá tiempo. Procuremos los que no están en servicio, pues poder estar ahí compenetrados, concentrados en lo que se está haciendo, adorando, recibiendo la palabra, orando, y los demás pues están en movimiento. Pues obviamente los que están sirviendo están al pendiente de cualquier necesidad, cualquier cosa que acontezca, pero los que no tienen servicio, no tienen privilegio ese día, llegar al culto y podernos nosotros concentrar en lo que estamos haciendo para poder también guardar el orden espiritual y físicamente. Mire que nosotros a veces incluso nos levantamos tantas veces al baño. De repente es triste decirlo, pero después de tomar el privilegio del canto, irse lejos, no estar recibiendo palabra. ¿Dónde están los músicos? Se fueron los músicos. Tenemos que estar todos en lo mismo, en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo orden. Y vemos cómo a esta casa, a este linaje se le fue dado ese privilegio, porque también es necesario que alguien esté al pendiente del orden que se está realizando el servicio. Entonces, aparte de estar pendiente del orden, quienes entraban, quienes podían acceder o no, ese privilegio de cuidar los tesoros, y lo más grande ya lo habían ellos tenido en su hogar, era la presencia divina del Señor. Entonces también cuidaban los tesoros materiales, pero es otro privilegio que también tuvieron. Los tesoros y las ofrendas del versículo 20 al 28 pudimos ver que era necesario pues protegerlos, ¿verdad? Todos los recursos, y entonces se asignan a los levitas específicos como los descendientes de Gersón e Izar para custodiar los tesoros de la casa de Dios y las ofrendas dedicadas. También aquellas ofrendas que habían sido consagradas a Jehová, que venían de los botines de guerra, es decir, de los despojos que hacían cuando tenían victorias. Se registra que los líderes militares hicieron ofrendas al Señor, consagraron a Dios algunos botines de despojo, como Samuel, Saúl, Abner, que habían dedicado parte de esos botines de guerra para el mantenimiento y sostenimiento del pueblo. Mire qué importante, porque también así ellos tenían recursos. Por otra parte, le pudimos leer el tema de la administración y los jueces, los oficiales que David estableció del versículo 29 al 32. Él estableció personas para la administración civil y religiosa, porque además de los deberes que ellos tenían en el templo, se nombraron hombres capacitados para servir como oficiales y jueces en todo Israel, resolviendo asuntos tanto seculares, problemas que se daban, familiares, civiles en las personas, y también espirituales. Y también vimos que el Señor tomó hombres de valor. Se destaca que muchos de estos administradores eran guerreros, eran hombres altamente calificados, habían sido ya aprobados
no eran neófitos, no eran personas que no tenían ese tiempo de prueba, porque también es de poner un tiempo de prueba. Eran elegidos mediante, mire, subrayemos esta palabra, su integridad. Su integridad y también su capacidad, porque podría ser que una persona es muy buena para hacer algo, pero no es íntegro, entonces no se le puede dar un puesto de mayor confianza. También no es prudente, no es sabio, tiene que ser una persona prudente, lo que va a compartir, lo que va a hablar, no solo de lo que acontece en la iglesia, sino que cada uno de los hermanos, ¿verdad? Guardarle toda su privacidad y también iban a tener ellos el privilegio de ser supervisores en las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Entonces, hasta aquí nos quedamos con la revisión de lo que leímos y hoy vamos a leer, para la gloria y la honra del Señor, capítulo 27 y 28 de Primera de Crónicas. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los líderes civiles de David. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familia, jefes de millares, de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodaí, Aioita y Miclot. Era jefe de su división, en la que también habían 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división habían 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30, y sobre los 30 en su división estaba Amibasab, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo. Y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Irá, hijo de Iques de Tecoa, en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Geles, pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sebacai, Usatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, Anatotita, de los benjaminitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maharaí, Netofatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Heldai, Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los simeonitas. Cefatías, el hijo de Maaca, de los levitas. Jababías, hijo de Kemuel, de los de Aarón. Sadoc, de Judá. Eliú, uno de los hermanos de David. De los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdía, de los hijos de Neftalí. Jerimot, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín. Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés. Joel, hijo de Pedaías, de la otra media tribu de Manasés. En Galaad, Ido, hijo de Zacarías, de los benjaminitas. Jaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroham. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David.
Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey. Jonatán, hijo de Usía, los tesoros de los campos y de las ciudades, de las aldeas y de las torres, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras. Esri, hijo de Kelub, de las viñas, Simei, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Submita, de los olivares e higueras, de la Cefela, Baal Hanán, Gederita, y de los almacenes de aceite, Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlai. De los camellos, Obil, Ismaelita. De las asnas, Gedeías, Merotonita. Y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Gediel, hijo de Acmoní, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey, y Husai, arquita, amigo del rey. Después Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar y Joab era el general del ejército del rey. Ahora vamos a pasar a leer el capítulo número 28, las instrucciones finales de David para el pueblo y para Salomón. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, de los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares, de centenas, los administradores de toda hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y de los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en mi propósito el edificar una casa, la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás mi casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá y de la familia de mi padre, de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre los hijos, de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, y si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres, sírvele con el corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas y sus tesorerías para sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios,
para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios para el servicio, y la plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso de oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa del mismo modo, plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los hebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, con que las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón: hijo mío, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí, los grupos de sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Gloria sea al Señor. Así terminamos la lectura en el Antiguo Testamento. Si Dios nos permite, el día de mañana terminamos este libro de Crónicas. Ya solo nos queda el capítulo número 29. Pasamos ahora al Nuevo Testamento. Continuamos con la lectura de Primera de Tesalonicenses. Bendito sea el nombre del Señor. Y el día de ayer leíamos, gloria a Dios, el capítulo número 2. Bendito sea el nombre de Jesús. Y seguimos gozándonos en esta hermosa carta pastoral. El apóstol Pablo, leímos que le tocó que defender su ministerio. Era muy atacado en todas las áreas, no solo físicamente, económicamente. Tuvo escasez, naufragios, lo apedraron, a él lo azotaron, él aguantó muchas cosas, encarcelamiento, y aparte de eso, muchas personas estaban ya tratando de destruir su reputación como apóstol, tratando de dejar en menos y sin valor su ministerio. Y él lo defiende porque era defender el evangelio mismo. Porque si la gente empezaba a dudar que él no era un apóstol verdadero de Jesucristo, por lo tanto su mensaje no era fidedigno, y realmente Dios lo había levantado con un gran propósito para llevar la buena nueva de salvación a los gentiles, y Dios lo usaba poderosamente. Y entonces que vemos una oposición terrible para que su ministerio y la palabra de Dios se siguiera expresando, se siguiera compartiendo. Pero a él le toca que defender la integridad de su ministerio y también la intención por la cual él predicaba. Él les explica que su carácter genuino es amor hacia los creyentes, esa fidelidad al Señor. Sus intenciones eran puras, no eran corruptas. El capítulo también pudimos leer, ¿verdad?, cómo se destaca cómo debe de ser el verdadero líder cristiano, contrastando también con los falsos maestros que se infiltraban, que eran movidos por deseos impuros, con engaños y con intereses propios, ver de qué sacaban provecho, apoderarse de la obra. Ya estaba el grupo de gente reunida, los creyentes, entonces querían llegar a aprovecharse de ellos. Pero el apóstol predicaba valientemente a pesar del maltrato que sufrió anteriormente en Filipos. Pablo y sus compañeros anunciaron el evangelio a los tesalonicenses con denuedo y sin temor.
Cualquiera hubiera dicho, miren, me han tratado tan mal, no tengo fuerza, yo me voy a esconder, ya no voy a seguir. No, ellos se levantaban y seguían. Y también manifiestan en esta lectura que sus motivos, que lo que los mueve a trabajarle al Señor son motivos rectos, son razones puras. Ellos trabajaban en rectitud. Su ministerio obviamente no se basó en engaños, sino que en la verdad, en la pureza de su deseo de agradar a Dios y no a los hombres. Y también ellos no buscaban un lucro personal. Dios permite que también aquí veamos que este líder de parte de Dios cuidaba a las ovejas, a los creyentes, y usa una figura como un cuidado materno, como una madre cría y cuida con ternura a sus propios hijos, pero a la vez dice que los cuidaba, los trataba de cuidar como un cuidado paternal, como un padre, el padre que exhorta, que alienta, que anima a sus hijos a llevar una vida digna delante del Señor. Entonces, por momentos se necesita esa suavidad, esa ternura, esa paciencia de la madre, pero también la parte varonil, la parte que también da ejemplo, la parte que exhorta, la parte que guía, la parte que forma. Es necesario para que sea un ministerio integral y que sea sólido también, ¿verdad? Porque tenemos que llevar las marcas del evangelio, el sufrimiento. Bendito Dios. Entonces también otro punto que pudimos ver que él resalta, que en su ministerio hubo integridad en la parte económica, en la parte financiera. Por momentos también a ellos les tocó que trabajar noche y día para no ser carga económica para aquella iglesia donde predicaban, pero en otras ocasiones también eran otras iglesias que aportaban a Pablo a su ministerio para que él pudiera seguir también trabajando, enfocado en trabajarle al Señor a tiempo completo. Entonces vemos que hubo diferentes circunstancias en las cuales él se tuvo que enfrentar y adaptarse conforme a lo que se le presentaba. Dios le ayudaba y Dios también le había enseñado a él a vivir en la abundancia y en la escasez, en el temor, en la alegría. En todo momento, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios lo fortalecía y le daba esa palabra, ¿verdad? Entonces la palabra que venía directamente de Dios. Pablo también en este texto que leímos, vemos cómo elogia a los de Tesalónica por recibir su mensaje, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y que la palabra del Señor obviamente transformaba sus vidas y lo estaba haciendo. Ellos habían abandonado toda su manera vieja de vivir, todo lo que hacían malo en aquella ciudad, y ellos estaban siendo modelos para otros creyentes. Lo analizábamos, lo meditábamos el día de ayer para la gloria del Señor. Y por último también destaca Pablo que los creyentes estaban en un amor ferviente y una esperanza en los eventos del final. Pablo les expresa que su gloria y su alegría son ellos porque ve cómo se están ellos esforzando y que tienen esperanza, que están esperando al Señor en su segunda venida. Y eso está bien, que mantenían esa esperanza, esa fe y ese amor, esa fidelidad y esa valentía para poder seguir ellos también recibiendo la palabra con alegría y compartiéndola y siendo modelos a seguir para otros. Este día nos corresponde leer entonces el capítulo número 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3 por su aprobación, visita de Timoteo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordabas con cariño, deseando vernos,
como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la valentía de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. Bien, hemos terminado la lectura. Damos gracias al Señor. Si Dios nos permite, nos seguiremos gozando el día de mañana, sumergiéndonos en su palabra. Compartamos la palabra. Compartamos el mensaje de vida y de esperanza. Compartamos esta bendición para que las personas conozcan a Jesucristo, escuchen su palabra y el Espíritu Santo continúa tocando los corazones. Los trae a arrepentimiento genuino. Y ese encuentro es maravilloso y necesario en nuestras vidas para nosotros nacer de nuevo, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos, dejar nuestro mal proceder y seguir una vida de paz y santidad delante del Señor. Porque anhelamos verle y Cristo viene pronto y sin paz y santidad no podemos verle. Pero Dios nos ayuda y está con sus brazos abiertos, dispuestos a ayudarnos, a levantarnos, a darnos nuevas fuerzas para continuar este caminar que no es fácil. Pero el Señor no nos deja solos. Él está con nosotros. Toma nuevos ánimos, sigamos adelante, perseveremos en la lectura de la palabra, en la oración y también congreguémonos. Es necesario congregarnos. El Señor dijo a través del apóstol Pablo, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Necesitamos ir a la presencia del Señor, a un lugar específico donde nos reunimos en asamblea santa para adorar al Señor, para llevarles alabanza, para hablar con Él y también recibir el consejo de su palabra y seguir siendo formados en ese caminar. Aprendemos a perdonar, aprendemos a amarnos unos con otros en la iglesia, aprendemos a tolerarnos, aprendemos nosotros a llevar esa carga delante del Señor para la gloria de su nombre. Dios les bendiga y les guarde.